Gracias, señor presidente. Pues si hace algo más de un año decíamos en este Parlamento que había que pedir perdón porque llegábamos muy tarde a las víctimas, yo creo que un año y un par de meses después, casi, de la aprobación de la ley, pues habría que volver a pedir perdón por ir tan despacio como se está yendo en la ejecución, en el cumplimiento, en el desarrollo de esta ley. Buena parte de las razones que justifican esa valoración ya se han expuesto, sobre todo en la intervención de Antonio Maillo. Presumen ustedes de un aumento presupuestario del 63%, que dicho así, pues suena a mucho, pero claro, hay que tener en cuenta dos factores. Primero, que el año anterior no había una ley en vigor y segundo, que el presupuesto con el que se compara era ínfimo. Es verdad que es más que lo que dedica el Gobierno central, que es cero, y presumen de que es cero, pero está muy lejos, muy lejos de los objetivos que marca la ley, que en el artículo 5, apartado 1, habla de exhumar e identificar a todas las víctimas de la represión franquista, y eso requiere una inversión pues que es sustancialmente superior a la que ustedes están haciendo actualmente. En nuestra propuesta, que usted conoce porque la hicimos pública y la hemos planteado aquí en numerosas ocasiones, nos parecía que un plazo de 10 años era un plazo razonable para cumplir la ley en ese apartado, es decir, para sumar e identificar esas más de 600, casi 700 fosas comunes que tenemos en el mapa de fosas y que no está todavía completo, todavía hay muchas más por localizar. Y partíamos de una propuesta de 80 millones de euros en un plan a 10 años vista, con 8 millones de inversión al año. No era una propuesta inventada caprichosamente, sino que partía de expertos en exhumaciones que colaboran con nosotros, pero que se apoyaban a su vez en datos de la Junta de Andalucía. Y bueno, pues hemos podido ver hace poco, cuando el Gobierno central volvía a justificar a su manera que iba a dedicar otra vez 0 euros a memoria histórica, que el cálculo del Gobierno central presupuestario para las 114.000 víctimas que se calcula que hay en el conjunto del país, pues se elevaba a algo más de 200 millones, 213 millones de euros concretamente. Es decir, que nuestro cálculo para Andalucía, teniendo en cuenta que aquí hay cerca de 50.000, no estaba demasiado lejos del que han hecho los técnicos del Gobierno central y, por tanto, bueno, pues nos parece que era un cálculo riguroso y que 8 millones de euros al año es una cifra razonable y una cifra que no supone ningún disparate en un presupuesto de más de 30.000 millones de euros en Andalucía y, sobre todo, me parece que es lo menos que puede hacer una administración pública para recuperar la dignidad de las víctimas del franquismo y para devolver los restos a sus familiares después de más de 80 años esperando, ¿no? Eso en cuanto al presupuesto. En cuanto al desarrollo reglamentario, usted ha anunciado aquí que pronto tendremos el primer decreto, pero es que ha pasado más de un año. En otras leyes, antes de que pasara el año, ya había decretos en vigor. Otras leyes que se han aprobado después que esta, ¿no? Yo entiendo que, bueno, cada decreto tendrá su complejidad, pero también entiendo que con voluntad política los ritmos se pueden acelerar y esa voluntad pues no acabamos de verla. En cualquier caso, si es verdad que en breve tendremos ya el decreto del Consejo de la Memoria, habrá sido un avance importante. Nos permitirá efectivamente crear no solo el Consejo, sino la Comisión de la Verdad, que depende de él. Pero tenemos otros decretos de los que tenemos muchas menos noticias. En su plan normativo había 3 decretos relacionados con la memoria, pero seguimos sin tener el decreto que regule el marco sancionador, y eso ha permitido que se produzcan atentados a la memoria durante este año de aplicación de la ley muy reiterados. Algunos han mencionado ya, el caso de Nerja, el caso de Dos Torres, el caso de Lucena. El hecho de que Queipo de Llano siga en la Macarena, el mayor asesino de la historia de Andalucía, enterrado con todos los honores muy cerca, enfrente justo de este Parlamento, sigue siendo un insulto a la dignidad de las víctimas. Una persona que además, según todos los investigadores, es el responsable directo del asesinato de Federico García Lorca, del que luego hablaremos. Pues eso debería ofendernos a todos, y tienen ustedes en la ley herramientas para presionar a los responsables para que resuelvan esa situación de una vez por todas. En el caso de los callejeros con nombres franquistas, ahí hay que decir que el ritmo de ejecución de la ley es variable según los ayuntamientos, pero quizá también ahí se le podría achacar a la Junta la parte de responsabilidad que le corresponde
en haber intentado armonizar ese ritmo, en haber intentado impulsar esas medidas por parte de los ayuntamientos y no esperar un año, que era el plazo que daba la ley para que se cambiaran los nombres de las calles, para darle un plazo de prórroga a los ayuntamientos como han hecho ustedes. Hay ciudades, y hay que reconocerlo aquí, que ya han hecho su trabajo y lo han hecho a tiempo, como el Ayuntamiento de Córdoba, y otras que van mucho más despacio. En el apartado educativo no voy a reiterar cosas que ya se han dicho, pero saben ustedes, porque lo trajimos aquí también al Pleno de este Parlamento, que seguimos teniendo como mínimo 40 centros educativos en Andalucía con nombres franquistas. Y digo como mínimo porque es el trabajo lo más exhaustivo posible que han podido hacer mis compañeros y compañeras del área de memoria democrática e histórica de Podemos, pero seguro que si sus técnicos, los técnicos de la Administración, lo hacen con sus medios y sus herramientas, saldrían bastantes más. Bueno, es difícil que se pueda hablar de memoria en los currículos educativos, que se puedan implementar esos programas de formación del profesorado de los que ustedes hablan, si donde hay que llevar a la práctica eso es en un colegio que todavía tiene un nombre franquista. Una contradicción bastante importante que habría que resolver lo antes posible. Sobre el banco de ADN, efectivamente firmaron ustedes un convenio, pero ya me dijo en su momento en este Parlamento la señora Aguilar, cuando era responsable de estas cuestiones, que ese convenio era un convenio general que necesitaba desarrollarse con convenios específicos de los que todavía no hemos tenido noticias. Y quizá eso explica, de esos convenios específicos además dependía el presupuesto, quizá eso explica que el ritmo de realización de las pruebas de ADN sea tan lento como el que usted ha mencionado. Apenas unas decenas de pruebas para cientos de restos humanos encontrados y para los 50.000 que todavía están, o casi 50.000 que están todavía bajo tierra, ¿no? Necesitamos un convenio que dote de presupuesto ese banco de ADN para que el ritmo de las pruebas y de las identificaciones y, por tanto, del cumplimiento del apartado 1 del artículo 5 de la ley esté a la altura de lo que esperan los familiares. Se han dado casos muy dramáticos de familiares que han muerto esperando el resultado de esas pruebas sin poder enterrar a su ser querido. En cuanto al acceso a la justicia, pues es verdad que ahí tampoco estamos cumpliendo las expectativas de la ley. El poner en conocimiento de la autoridad judicial los indicios de un crimen no es algo que haya que hacer cuando acaba una exhumación. Es algo que habría que hacer desde que se detecta el primer indicio de muerte violenta, y eso es tan fácil como el agujero clásico en el cráneo que tienen los restos que se encuentran por el tiro de gracia, ¿no? Por tanto, eso es algo que tenían que hacer de forma sistemática, y yo creo que podemos esperar incluso más si tuvieran ustedes un mayor compromiso con la justicia en este tema. La verdad es que su grupo no lo demostró cuando tuvo la oportunidad en el Congreso de los Diputados de reformar la ley de amnistía, pero hay una querella en marcha en Argentina y Andalucía podría adherirse, como están haciendo muchos ayuntamientos, a la querella argentina de la jueza Servini, que está haciendo allí lo que aquí los jueces no se atreven a hacer desde que al juez Baltasar Garzón le pasó lo que le pasó por hacer lo que hizo. Sobre exhumaciones, y voy concluyendo ya con esto, el penúltimo punto que quería comentar, tienen ustedes, como les pasan tantas cosas, muchos más anuncios que realidades. Hay exhumaciones que se han anunciado hace más de 2 años y todavía no se ha visto que se mueva absolutamente nada en el lugar donde se iba a exhumar. Y ha dado usted varios datos de exhumaciones en marcha. Yo, como parlamentario por Granada, tengo que lamentar que en la provincia de Granada ahora mismo no hay ninguna exhumación en marcha. La de Padul se anunció, como digo, hace casi 2 años, y la fosa de Biznar, donde hay cientos de restos humanos, todavía espera que alguien la exhume. Más allá, y lo hablaremos más adelante, del caso de García Lorca, ¿no? Fue un lugar donde se enterró a centenares de represaliados y donde se pueden recuperar los restos, a diferencia de lo que ocurrió con los de la tapia del cementerio, que acabaron mezclados en un osario con restos humanos que no tenían nada que ver con la represión franquista. Eso sí se pueden recuperar, y yo creo que la gente de Granada, las víctimas, los familiares, tienen el mismo derecho a la memoria que los del resto de Andalucía, y le pedimos más celeridad en estos casos también. Sobre las oficinas, nosotros le agradecimos en su momento, porque esa fue una iniciativa que formaba parte de la enmienda donde se proponía la creación de la Comisión de la Verdad a la Ley de Memoria. Le agradecimos que las pusiera en marcha en el mes de noviembre, pero lo que nos llega a través de muchos testimonios es que esas oficinas tampoco están respondiendo a las expectativas, que en algunos casos están funcionando como poco más que un registro de entrada de documentos. Creemos que las oficinas tienen que tener otra función, tienen que ser un punto de escucha, de atención a gente que ha sufrido mucho durante mucho tiempo,
que tienen que tratar a la gente que llega allí con dignidad, no simplemente decirle deme usted el papel que yo le pongo el sello y lo mando a la dirección general, que tienen que orientar, que tienen que dar información, que tienen que recoger testimonios y todo ese papel que se espera de esas oficinas, por lo que nos está llegando, ya digo, no se está cumpliendo por ahora, y yo ahí le pediría que trabaje también de la mano del movimiento memorialista y de quien esté dispuesto, que son muchos y muchas, a echar una mano en ese sentido. Por tanto, volvemos al punto de partida, una ley que levantó muchas expectativas, pero que está avanzando demasiado despacio y que está generando no poca decepción entre los familiares de las víctimas del movimiento memorialista, que esperaban mucho más de esta ley y de ustedes en el cumplimiento de la ley. Gracias. Gracias, señor de Manuel. Le informo que ha agotado el tiempo de las dos intervenciones. A continuación tiene la palabra en representación del Grupo Parlamentario Popular el señor García.